La historia de la iglesia está marcada por hombres y mujeres que en medio de la persecución y el sufrimiento demostraron una paciencia inquebrantable, confiando en la justicia de Dios y en la promesa de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Uno de estos hombres fue Policarpo, que no buscó venganza ni cedió a la desesperación. Su paciencia inclusive se sostuvo en la certeza de que su Salvador volvería y traería justicia y restauración. Y en el año 155 después de Cristo, durante una intensa persecución contra los cristianos, Policarpo de Esmirna, obispo y discípulo del apóstol Juan, fue arrestado y llevado ante el procónsul romano y se le ofreció la oportunidad de salvar su vida si simplemente maldecía el nombre de Cristo. Sin embargo, su respuesta quedó registrada en la historia como un testimonio de fe y paciencia en medio de la aflicción. Y él dijo estas palabras: 86 años he servido a Cristo y Él nunca me ha hecho mal. ¿Cómo podría ahora blasfemar contra mi Rey y Salvador? Ante su negativa de negar a Cristo, él fue sentenciado a morir en la hoguera. Y según los relatos de los primeros cristianos, cuando lo ataron para ser quemado, él mismo oró entregando a Dios completamente su vida en confianza en su justicia. Y sorprendentemente menciona los registros que las llamas no consumieron su cuerpo rápidamente, por lo que finalmente atravesaron su cuerpo con una lanza. Y su martirio se convirtió en un testimonio poderoso de paciencia y fe en la justicia y en la venida del Señor Jesucristo. Y esta historia de Policarpo nos recuerda que lo que Santiago nos enseña en nuestro texto, capítulo 5, versículos 7 al 8, donde la paciencia en medio de la aflicción no es resignación, sino es una confianza plena en la justicia de Dios y en aquella gloriosa promesa de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, en un mundo donde también enfrentamos dificultades, persecución o injusticia, la pregunta para todos nosotros es: ¿estamos esperando con la misma paciencia y esperanza en Cristo? El tema que tenemos, hermanos, por delante esta mañana es el verdadero consuelo en la aflicción, la venida de Cristo. Y esto lo vamos a ver en primer lugar con nuestro primer punto que menciona la necesidad de la paciencia en medio de la aflicción. En segundo lugar, vamos a ir abordando también este punto y este tema con el ejemplo del agricultor, y Santiago nos va a brindar ese ejemplo en confianza en el tiempo de Dios. Y por último, Santiago nos va a presentar el llamado a fortalecer el corazón en medio de una esperanza que se mantiene firme. Y estos temas, hermano, o este tema central, o esta idea central de lo que vamos a ir viendo esta mañana todavía en nuestro texto, es que los creyentes debemos perseverar con paciencia en medio de las aflicciones, confiando en la justicia de Dios y esperando con esperanza el regreso de Cristo, quien traerá vindicación y restauración para su pueblo. Pero es importante recordar dónde nos situamos en esta porción de Santiago capítulo 5. Y es importante, hermanos, que recordemos que Santiago fue escrito para judíos dispersos, como lo hemos visto desde el principio de esta carta. Y estos enfrentaban persecuciones, enfrentaban pobreza, opresión, lo que generaba un desafío para su fe, y era necesario que abundaran en paciencia.
Y en ese contexto es que Santiago denuncia la injusticia que se habían cometido con los creyentes por los ricos opresores que explotaban a los trabajadores y ellos acumulaban riquezas sin temor de Dios. Recordarán lo que nuestro hermano Jim la semana pasada compartió. Y en Santiago capítulo 5, versículo 4, el texto nos dice: miren el jornal de los obreros que han cegado sus campos y que ha sido retenido por ustedes. Dice Santiago, clama contra ustedes, el clamor de los segadores ha llegado a oídos del Señor de los ejércitos. Estos ricos habían vivido en lujos y placeres mientras los justos sufrían injustamente. Y esto lo estuvimos viendo, hermano, la semana pasada, que Santiago levanta un juicio contra estos hombres, con los ricos que estaban enriqueciéndose a costa de oprimir a las personas. Y en lugar de incitar una revuelta o incitar a la desesperación, lo que hace Santiago es exhortar a los creyentes a esperar con paciencia la venida del Señor. Con esto en mente, veamos lo que Santiago nos dice en nuestro texto. En primer lugar, la necesidad de la paciencia en medio de la aflicción. El versículo 7 nos dice, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Amados hermanos, he sabido que en momentos de prueba y aflicción, lo último que queremos es esperar pacientemente en medio del sufrimiento. Lo que inmediatamente queremos es que el sufrimiento se vaya inmediatamente. Sin embargo, es sabido por nosotros que lo que nuestra alma anhela en ese momento de sufrimiento es que éste se vaya inmediatamente, o por lo menos que no se mantenga por un tiempo. Porque nosotros deseamos que termine cuanto antes y ese dolor desaparezca por completo. Sin embargo, lo que ha hecho Santiago es que nos ha estado enseñando el propósito de las pruebas, y esta es que produce paciencia y nos hace perfectos en Cristo. Recordarán los primeros versículos que compartimos en Santiago capítulo 1, versículos 2 y 4 que nos dice: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Versículo 3, sabiendo que la prueba de la fe, de su fe, produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada le falte. Hermanos, qué precioso es ver cuál es el propósito de las pruebas en el contexto de que Santiago nos está presentando. En el contexto de Dios, los sufrimientos tienen un propósito. Sentido que Santiago lo que está haciendo es un llamado a la paciencia, y Santiago está exhortando a los creyentes a soportar aquellas pruebas con paciencia. ¿Y qué pruebas estamos hablando? Aquellas que ya estaban ellos atravesando, no solo debido a la dispersión, sino también por la injusticia que estaban trayendo los ricos y avaros, que se estaban aprovechando de aquellos hermanos. Estos estaban oprimiéndoles, reteniéndoles el pago de su jornal, y se enriquecían a costa de su sufrimiento. Y es interesante que Santiago empieza nuestro texto diciendo, por tanto, está conectando lo que ya había mencionado en los versículos anteriores y hablando y refiriéndose acerca de la opresión que estaban recibiendo y este juicio contra estos hombres. Ahora se dirige a la iglesia y a aquellos hermanos que estaban siendo oprimidos, diciendo, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y uno puede preguntarse, ok, ¿no?
me están oprimiendo, me están explotando, están aprovechándose de mí. Y tú me estás diciendo que sea paciente hasta la venida del Señor. Es muy probable que muchos de nosotros nos hemos encontrado en esa situación en algún momento de nuestras vidas, no solamente por la opresión, sino también por el sufrimiento y en un momento de aflicción es muy probable que nos hemos sentido como tal vez ellos pudieron sentirse al momento de ser oprimidos injustamente. Pero Santiago le está haciendo un llamado a la paciencia. Y la palabra paciencia, hermanos, en el original, significa, por un lado, ser paciente, aguardar con paciencia, y que implica en un sentido una resistencia activa y una perseverancia en medio de la prueba. Eso es lo que significa la palabra paciencia. Una resistencia activa y una perseverancia en medio de la prueba. Entonces, lo que literalmente Santiago le está diciendo aquí, como dice nuestro texto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Esto puede ser incongruente a la luz de lo que el mundo nos muestra en relación al sufrimiento. Pero desde la perspectiva de Dios hemos visto desde el principio de esta carta que el sufrimiento y las aflicciones cumplen un propósito para la vida del creyente. Hermanos, está diciéndole, manténganse pacientemente por un periodo largo de tiempo. Y el verbo está en un imperativo, lo que indica que la paciencia para ellos no es opcional, sino es un llamado para todos los creyentes. Es un mandato de parte de Dios. Y esto lo podemos apreciar también en nuestro texto, donde hasta 3 oportunidades encontramos la palabra paciencia. Si usted me acompaña al versículo 7, lo voy a volver a leer, donde dice el texto: por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello, hasta que recibe la lluvia temprana y tardía. Versículo 8. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan su corazón, porque la venida del Señor está cerca. La idea que quiere transmitir Santiago es, hermanos, ustedes están sufriendo, pero su esperanza no está en que dejen de sufrir, sino su esperanza está en que Cristo ahora viene, que Cristo está cerca. Por lo tanto, ustedes deben de resistir pacientemente hasta ese día que el Señor volverá. Y esta misma idea podemos verlo a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando escribe en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dice, el amor es paciente. En 1 Tesalonicenses 5:14, Pablo también menciona esto, donde dice, les exhortamos, hermanos, a que amonesten a los indisciplinados, animen a los desalentados, sostengan a los débiles y sean pacientes con algunos, con todos, dice el texto. Hermanos, y esta verdad de mantenernos con paciencia no está alejado del carácter de Dios. Dios mismo manifiesta su paciencia cuando Él es lento para la ira. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 34, versículo 6. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad.
Pero también el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, nos menciona que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden por tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hermanos, eh, lo que el Señor está pidiendo de los creyentes que están atravesando un tiempo de aflicción, no está alejado de su carácter. Y por supuesto nosotros podemos soportar por ese periodo de tiempo porque ahora el Espíritu Santo abunda en nuestra vida. Y eso es lo que Pablo también cuando escribe a los Gálatas, donde habla acerca del fruto del Espíritu, que es gozo, paciencia. Entonces, los creyentes tenemos la capacidad, porque Dios nos ha capacitado a través de su Espíritu para poder, mientras estamos atravesando esos tiempos de aflicciones, esos tiempos de prueba, nosotros podemos soportar porque Dios nos ha dado de su Espíritu. Y en esa confianza menciona un comentarista y nos dice, voy a citar lo que dice este comentarista. Él menciona que Santiago anima a los creyentes afligidos a perseverar y no darse por vencidos a pesar de la persecución. Ellos deben esperar fielmente y pacientemente, dándose cuenta de que el Señor de los vastos ejércitos los escucha y ve su sufrimiento. Yo no sé lo que tal vez cada uno de ustedes puede estar atravesando. Si está atravesando un momento de aflicción, de sufrimiento, tal vez ya lo pasó en el pasado, pero continúa todavía causándole esa herida profunda debido al pecado y debido al sufrimiento, está causándole estragos a su vida, está quitándole el gozo de su salvación. Pero hermanos, déjenme decirles que Dios no ignora nuestro sufrimiento. Entonces, ¿hasta cuándo debemos soportar y ser pacientes? Santiago responde, por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y para entenderlo mejor, Santiago nos provee una ilustración, y lo podemos ver en el mismo versículo 7, la segunda parte. El ejemplo del agricultor, que nos da una confianza en el tiempo de Dios. Nos dice el texto, miren cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Entonces Santiago está proveyendo para sustentar lo que él está mencionando, el ejemplo del agricultor, quien espera con paciencia la cosecha. Y el agricultor se convierte para nosotros y para los lectores de Santiago en un ejemplo y un modelo de la fe. Y el agricultor en un sentido se convierte en un ejemplo de paciencia activa y no de inactividad. Hermanos, es importante mencionar esto porque la paciencia no implica necesariamente que nos quedemos con los brazos cruzados. Lo que está diciendo aquí Santiago y en el verbo que usa es una paciencia que se mantiene. ¿Y hasta dónde? Hasta la venida del Señor Jesucristo. Hermanos, y yendo un poco al ejemplo que nos está proveyendo Santiago del agricultor, él menciona las lluvias temprana y tardía. Y para las personas en el contexto judío, la lluvia temprana y tardía dependía del éxito o del fracaso de la cosecha. Y me gustó cómo
un comentarista menciona acerca de esto porque amplía un poco más la información para que podamos entender, y lo voy a citar lo que menciona. Él dice, la lluvia temprana normalmente comienza en Palestina a fines de octubre o principios de noviembre, y es esperada con ansiedad porque, siendo necesaria para la germinación de la semilla, es la señal para la siembra. En la primavera, la maduración del grano depende de la lluvia tardía. Los chubascos ligeros caen en abril y mayo, y sin estos, ni aun las fuertes lluvias del invierno impedirán el fracaso de las cosechas. Y en ese sentido, por supuesto, no implica que el agricultor no trabaje, sino todo lo contrario. El agricultor trabaja la tierra con diligencia, pero él reconoce que no tiene el control sobre la lluvia ni sobre el tiempo de la cosecha. Y lo que está haciendo Santiago es proveernos un ejemplo para que nosotros podamos entender cuál es ese tipo de paciencia que Dios quiere y nos demanda que nosotros tengamos. Aquel agricultor no puede intervenir para que la lluvia temprana o tardía llegue antes o llegue después. Lo que él hace por su lado es trabajar con diligencia, cumpliendo y esperando los tiempos hasta que llegue la cosecha. Un pastor menciona en relación a esto, él dice, todo tiene su tiempo y el labrador no puede hacer nada para adelantar el momento de la siega. Sería absurdo que se impacientara. Solamente puede esperar con paciencia y sabe que vale la pena hacerlo porque el fruto que cosechará será precioso. Hermanos, aunque el agricultor trabaja con diligencia, su confianza no está en su esfuerzo, sino en el proceso que Dios ha establecido en la naturaleza. Y en ese sentido es que los creyentes debemos, hermanos, aprender a esperar en el Señor con una esperanza en medio de la aflicción. Y eso es lo que refleja la paciencia del agricultor. Él refleja una esperanza confiada, no en lo que él está haciendo, sino confiado en los tiempos de Dios. Y es interesante que nosotros nos respondemos de esa manera cuando estamos en medio de las aflicciones. Nosotros por algún lado intentamos resolverlo o intentamos, por un lado, encontrar una salida en esos tiempos de aflicción. Pero nos damos cuenta a la luz de lo que hemos estado viendo en toda esta carta y a la luz de la perspectiva de Dios que esos tiempos de aflicción Dios lo usa con un propósito para nuestras vidas. Y nosotros lo que queremos hacer es alejar de nuestra vida el sufrimiento porque decimos, no, yo no quiero sufrir. Y en ese sentido es que los creyentes debemos aprender a esperar con confianza en medio de la aflicción, porque la cosecha no llega de inmediato, pero su crecimiento es seguro. Y esa era la confianza que tenían los agricultores. De la misma manera, hermanos, la justicia de Dios puede parecer tardía, pero es inevitable y ésta llegará a su debido tiempo. Y esta era la esperanza que tenían estos creyentes judíos a quienes Santiago escribe y a quienes Santiago anima porque están pasando tiempos de aflicción. Así como la lluvia llega a su tiempo, la justicia de Dios también vendrá en su momento perfecto. Y esa es la confianza en la cual, hermanos, nosotros podemos descansar. Si está atravesando un momento de aflicción y de sufrimiento, Santiago Dios por medio de Santiago nos está recordando que ese tiempo debemos aguardar con paciencia.
una paciencia activa, una paciencia que refleje nuestra confianza en el Dios de los tiempos, en el Dios, aquel que solamente con la palabra de su poder creó todas las cosas, aquel que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, aquel que dice y aquel que calmó con solamente su voz todas las tempestades. Pero eso vendrá en su tiempo perfecto. Y es en ese sentido que luego Santiago nos provee y nos da un llamado a fortalecer el corazón con esperanza firme. Versículo 8. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. Después de exhortar a la paciencia y presentar ese ejemplo que nos provee Santiago del agricultor que espera con confianza, ahora Santiago lo que está haciendo nos llama a hacer lo mismo. Dice, versículo 8, sean también ustedes pacientes, sean así como el agricultor que espera pacientemente el tiempo de la lluvia tardía y la lluvia lejana. Sean así como el agricultor. Esta exhortación, hermanos, nos provee y nos da una gran implicación para todos nosotros, ya que la paciencia que nos menciona Santiago no se trata solamente de soportar de maneras pasivas las pruebas, sino de ejercer activamente nuestra fe, sosteniéndolos en la esperanza que nosotros tenemos, no en nosotros mismos, sino en la obra gloriosa de Cristo. Y Santiago añade a esto un llamado adicional. Él dice en versículo 8, sean pacientes ustedes, fortalezcan sus corazones. Y él está proveyendo una invitación a tener una fe firme, una fe en modo espera. ¿Cuántos de nosotros odiamos esa palabra? Espera. Nosotros queremos que todo suceda a nuestro tiempo, hermanos, pero estamos viendo a la luz de la palabra de Dios que Dios tiene sus tiempos y sus formas. Y, y en medio de la aflicción nosotros podemos encontrar un consuelo, pero no un consuelo en nuestro esfuerzo, en las formas que podemos encontrar, de encontrar una solución, sino en la confianza de que nosotros descansamos en la soberanía de Dios y en su obrar glorioso, en sus tiempos y no en los nuestros. Por eso que Santiago está haciendo un llamado a la paciencia y una firmeza en la fe. Y cuando él menciona esta palabra fortalezcan, él está diciendo que deben afirmarse, deben establecerse o tiene un mandato de que su fe sea inamovible, que su confianza sea inamovible porque están en la roca de su salvación. Y un corazón que descansa en la soberanía de Dios, un corazón que descansa en que Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, no se deja llevar por la desesperación ni la duda. Y en tiempos de prueba, nuestra fe debe estar arraigada en un solo lugar, en la palabra y en las promesas de Dios. Y en ese sentido es que la paciencia y la fe van de la mano. Cuando nuestra fe se debilita, nuestra paciencia también se disminuye. Entonces, cuando perdemos la paciencia, eso evidencia que estamos confiando en nosotros mismos, que estamos confiando en que nosotros podemos proveer la solución a nuestras aflicciones.
Pero Santiago provee algo mucho mejor: la certeza de la venida del Señor. Santiago nos da una razón clave para mantenernos firmes, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, y esto, el reconocer que la venida del Señor está cerca, traía un consuelo correcto a los corazones que estaban siendo afligidos. Por supuesto, los creyentes a los que Santiago escribió, ellos no vieron la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo. Y usted puede decir, bueno, yo tampoco lo he visto, ¿no? Pero la expresión cuando dice, porque la venida del Señor está cerca, no significa que necesariamente Cristo vendrá en pocos años, sino que su venida es inminente y es segura, porque Él lo ha prometido. Y si Él lo ha prometido, hermanos, esa es donde debe de estar puesta nuestra confianza, en su palabra, en su voz, porque Él lo ha prometido. Y eso cambia completamente la manera de ver las aflicciones. Aún a pesar de que pareciera que el mal está prevaleciendo, hermanos, la promesa de nuestro Señor Jesucristo es que Él regresará y vindicará a su pueblo y establecerá su justicia, y esto debe traer esperanza a nuestros corazones. Y los creyentes en ese sentido es que debemos de vivir con una expectación, sabiendo que su esperanza, que nuestra esperanza en Cristo no será defraudada, porque Él lo ha prometido. Entonces, ¿cómo debemos vivir en respuesta a estos pasajes? En primer lugar, debemos ser pacientes como una respuesta al sufrimiento. La semana pasada vimos en Santiago capítulo 5 versículos 1 al 6 que la iglesia primitiva sufría injusticia y explotación, y lo que hace Santiago es animarlos a no tomar venganza, sino a confiar en la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, hermanos, no ignora el sufrimiento de su pueblo. Y ese mismo principio, el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a los Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice: no se engañen. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hermanos, Dios no ignora el sufrimiento de su pueblo. Y la paciencia cristiana, hermanos, se basa en la certeza que Dios traerá juicio sobre los pecadores y su justicia a los suyos, pero no en nuestro tiempo, sino en su tiempo. Y Pablo escribe a los romanos esta verdad en el capítulo 12, versículo 19, cuando dice: amados hermanos, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino que den lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos, es muy probable que nosotros hemos caído ahora o en el pasado en la desesperanza en medio de las aflicciones. Pero recordemos que Él y ha dicho, y llegará aquel día en que Él y su justicia perfecta, el Señor Jesucristo, vendrá y ha prometido, vendrá por segunda vez y aplicará esa justicia perfecta que Él ha cometido. No pretendamos tomar la justicia por nuestras propias manos. Él es un Dios justo, y quizá nuestros ojos no vean una justicia en esta tierra, pero Cristo, hermanos, ya sea aquí en esta tierra
y en la gloria venidera su justicia será perfecta. No esperemos ver justicia. Si descansamos en lo que nosotros queremos ver y decir, Señor, por favor, haz justicia. Y quiero ser cuidadoso, no quiero decir que no oremos para que se haga justicia, por supuesto, pero nuestra esperanza no está en que la justicia en sí mismo se cumpla, sino que en la justicia que Cristo ha prometido que traerá y vindicará a su pueblo. En eso es donde nosotros tenemos que descansar, hermanos, y usted dirá, pero ¿cómo tengo que aguardar esa justicia? Si no puedo soportar con esa paciencia. Hermanos, Dios nos provee la paciencia y nos ha provisto en Cristo la paciencia necesaria. Y es lo que está haciendo este llamado Santiago. Él está llamando a los creyentes que sufren opresión a mantenerse firmes en medio de la adversidad, confiando en la promesa, en la justicia de Dios. Versículo 7. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Y nuestra esperanza es que a veces la respuesta de Dios puede tardar. Pero su promesa, hermanos, es segura. ¿Estamos confiando en su tiempo o estamos viviendo impacientes en medio de la prueba? En segundo lugar, nuestro texto nos provee que el tiempo de aflicción es corto comparado con la eternidad. Hermanos, sé que soportar las aflicciones con gozo es un desafío para todos nosotros. Y en ocasiones inclusive el sufrimiento puede parecer interminable. Sin embargo, quiero recordarte que en comparación con la eternidad, hermanos, nuestras pruebas son breves y pasajeras. Y esto es lo que nos provee Santiago. Por tanto, hermanos, sean pacientes hasta la venida del Señor. Versículo 8. Sean también ustedes pacientes, fortalezcan sus corazones, porque la venida del Señor está cerca. El predicador y ministro inglés Sabine Baring escribió un himno precioso donde el coro y la última estrofa dicen las siguientes palabras, y quiero pedirle que preste atención. Es un himno precioso que llama a descansar en las promesas y en la soberanía de Dios. En medio de las aflicciones, el coro dice, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y la última estrofa de este himno precioso dice, tronos y coronas pueden perecer, de Jesús la iglesia firme ha de ser. Nada en contra suya prevalecerá, porque la promesa nunca faltará. Amados hermanos, nuestra espera y sufrimiento puede parecer larga en este mundo, pero ante la realidad de la eternidad, cada prueba es momentánea, porque Cristo ha prometido que regresará pronto y en su venida traerá justicia, restauración y gozo eterno a su pueblo. Por eso, iglesia, sigamos adelante con paciencia y esperanza. Y por último, Santiago nos muestra que debemos vivir confiados y con esperanza, porque Cristo ha vencido y ha prometido que regresará por su iglesia. Hermanos, si esa motivación no es suficiente, no hay absolutamente nada que pueda sostenernos en medio de la aflicción.
Hermanos, como creyentes, no debemos de vivir con temor ni incertidumbre, sino con la plena confianza y gloriosa esperanza de la promesa de Cristo, porque Él ha vencido la muerte y ha asegurado nuestro futuro eterno a su lado, porque su victoria es nuestra garantía y su regreso es seguro e inminente. Y estas fueron sus palabras que registró el apóstol Juan en Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. No se turbe su corazón. Crean en Dios. Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para ustedes. Y si me voy, si me voy y les preparo un lugar, vendré otra vez y los tomaré a donde yo voy, para que donde yo esté, allí ustedes estarán también. Hermanos, nuestro Redentor nos ha provisto una promesa inquebrantable. Él vendrá otra vez por su iglesia. Esa realidad, comparado con los sufrimientos de este tiempo, no tiene ninguna comparación. Hermanos, esto nos da y nos provee seguridad en medio de aflicción y nos provee la certeza en tiempos de incertidumbres. No importa cuán difícil sea la prueba, amado hermano, en este tiempo presente nuestra esperanza no está en este mundo, sino en la venida gloriosa de Cristo, y nuestra morada eterna en Él es segura, porque Él lo ha prometido. Estas cosas, dice el Señor Jesucristo en Juan 16:33, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Pablo hace esa distinción y la comparación en el tiempo presente con la gloria venidera, diciendo en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Y en ese sentido, hermanos, esto es una gloriosa promesa y un ánimo tremendo de vivir con fe y gozo, confiando en que nuestro Rey y Señor regresará pronto. Y no solamente regresará pronto, sino que regresará por su iglesia. Después de todo eso, hermanos, como dice el título de este sermón, el verdadero consuelo en la aflicción está en la venida de Cristo. Querido amigo que nos visita, que aún no ha rendido su vida a Cristo. Luego de haber escuchado este mensaje de parte de Dios para su vida, te pregunto, ¿dónde estás depositando tu confianza? Déjame decirte que la venida de Cristo es inminente y ese día será el juicio final. No hay más después de ese día. Y eso es lo que registra Lucas en Hechos 17. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él, el Señor Jesucristo, porque Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, Jesucristo, habiendo presentado prueba a todos los hombres cuando los resucitó de entre los muertos.
Querido amigo, ven a Cristo y recibe el perdón de todos tus pecados. En Él tus sufrimientos encontrarán una esperanza y tendrás la certeza de un final glorioso en su presencia. Él no te promete que va a resolver tus aflicciones, pero Él te promete que el día final será glorioso para ti, porque si tú rindes tu vida a Cristo, todos tus pecados serán perdonados y tus sufrimientos tendrán un propósito. Ven a Cristo. Padre, estamos esta mañana, este día delante de tu presencia, admirados, Señor, por aquella gloriosa promesa de tu venida, aquella inminente venida, Señor, y ese día será glorioso. Ese día ya no habrá más muerte ni dolor. Ese día, Señor, los muertos en Cristo resucitarán primero. Ese día, Señor, todo sufrimiento y toda aflicción cesará. Ayúdanos a confiar en esa gloriosa promesa. Y aún en medio de nuestras aflicciones en este tiempo presente, podamos descansar en esa gloriosa promesa futura que un día terminarán para siempre. Perdónanos porque muchas veces, Señor, hemos procurado encontrar solución a las aflicciones y hemos descansado en nuestra solución a ellas, cuando nuestra actitud debió haber sido, si tú quieres, como hemos aprendido. Cuando nuestra actitud debió ser, Señor, dame paciencia y ayúdame a encontrar el gozo en medio de las pruebas, descansando en aquella gloriosa promesa de nuestro Redentor, que un día vendrá por nosotros. Ayúdanos a recordar constantemente esa gloriosa promesa que nosotros tenemos en Cristo. Y te pedimos también, Señor, porque esta semana estaremos delante de personas que no te conocen. Estaremos proclamando tu evangelio. Ayúdanos a descansar en la suficiencia de tu palabra. Y que esa misma suficiencia de tu palabra, nuestro corazón aguarde pacientemente en medio de las aflicciones, donde descansemos en tu promesa de que un día tú vendrás y ese día cesará todo sufrimiento. Te pedimos, Señor, todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.